Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dios no nos prueba con el mal. Y leemos en el Evangelio de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Recordemos, y sobre todo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, ¿quién es el tentador? Y el tentador es el diablo. Por eso Dios no nos prueba con el mal. Y esta sección se extiende desde el versículo 13 hasta el 21, desde este primer capítulo. La palabra tentación se usa en dos sentidos, hablando de las pruebas o las dificultades, como vimos en el versículo 12, y hablando de la provocación al mal, como vemos en los versículos 13 y 14. Santiago se dispuso entonces a hablar sobre la tentación, en el sentido de tentación a hacer el mal por nuestros propios deseos. Algunos dicen que el Señor les probó, cuando en realidad no fue el Señor en absoluto. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie con el mal. Santiago trató aquí un tema que es muy importante que los hijos de Dios entiendan, porque con frecuencia culpamos a Dios por muchísimas cosas que suceden en nuestras vidas y de las cuales Dios no es responsable. Siempre ponemos adornos bonitos, suena como bonito, Dios permitió con un propósito. Y yo tal vez suene un poco repetitivo en algunos devocionales o en algunas de mis predicaciones, pero es necesario repetir lo que necesitamos oír, porque hay mucha tradición también en el pueblo cristiano. La religión tradicional ha sido la que ha marcado la pauta en cuanto a aprender algo, tenerlo de generación en generación y no importar de dónde venga, quién lo dijo, pero hacerlo porque todo el mundo lo hacía, porque todo el mundo lo decía. Y se hacen muchas cosas por tradición, lo cual la Biblia también condena. Ni siquiera verificamos si lo dice la Biblia, si Dios lo aprueba, si Dios lo califica o si Dios realmente lo juzga. Muchas veces no sabemos nada de esto, pero sí decimos es que Dios lo permite con un propósito, o si así lo quiso, de Dios estará. Estas son frases muy comunes que escuchamos, pero que no tienen sentido en nuestra vida. Veo como algunos pueden poner tal vez proyectos en su vida. Ponen un proyecto en sus vidas, tal vez un trabajo, una hoja de vida, poder poner en un apartamento que lo quieren tener, ya sea en arriendo, en compra, cualquier cosa, cualquier meta que tengan. Y si Dios la da, es porque fue la voluntad de Dios. Pero si Dios no la da, también fue la voluntad de Dios. Y entonces decimos, bueno, si Dios no lo quiso así, pero a veces no hay diligencia en nuestra parte, a veces no corremos la milla extra, a veces tenemos más pereza en nuestra vida y no hacemos nada, se nos pasa el tiempo, se nos pasan las horas, se nos pasan los días, estamos malgastando el tiempo y la palabra nos dice que aprovechemos bien el tiempo y las cosas no se nos dan y decimos, bueno, fue la voluntad de Dios, por algo será, pero no nos damos cuenta de la negligencia, de la pereza en nuestra vida. Y la pereza es algo que Dios también condena en la palabra de Dios. Pero para todo decimos, bueno, tal vez Dios no lo quiso, tal vez por algo será. Si Dios no lo envió, o sea que no tenemos nosotros culpa en lo que se da y en lo que no se da. Si todo se trata de que todo Dios lo permitió o no lo permitió, entonces nosotros ¿para qué nos movemos a hacer algo? Si al fin y al cabo Dios es el último que decide en permitirlo o en no permitirlo. Dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no prueba nuestra fe con el mal. Ya hablé que Él no tiene ninguna comunidad
ninguna coinonía, ninguna amistad con el mal. En los versículos precedentes hemos visto que Dios sí prueba a sus hijos, pero en este punto Santiago dejó bien claro que Dios nunca prueba con el mal, o con el pecado, o con la tentación. Por eso declaró enfáticamente que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Miremos que Santiago ya no estaba usando la palabra tentación, como lo hizo anteriormente. A partir de aquí estaba usando el verbo. Él estaba hablando de la acción. Lo natural en el ser humano es culpar a Dios por nuestras propias torpezas, de todas nuestras manías, de todos nuestros defectos, de todos nuestros fracasos, de todas nuestras impurezas. Esposos pésimos con sus esposas, esposas pésimas con sus esposos, que no atienden, que no aman, que no cuidan, que no son fieles, que cuando yo hablo de fidelidad hablo de todo, porque ser fiel no me habla solamente del ámbito sexual, físico, me habla ser fiel en todo. Fiel es que pueda abrir mi celular en cualquier momento, porque le pertenece a ella también. Fiel es que mis finanzas también le pertenezcan a ella y las de ellas a mí, porque tenemos una sola bolsa y ambos decidimos qué hacer con ellos. Eso es fidelidad. Yo le soy fiel a mi esposa en todo. Tengo que ser fiel no solamente en no ser fiel en la parte sexual, es en mi parte emocional también, es en mi parte de mis finanzas, es ser fiel en la parte de fuerzas. Veo como a veces hay hombres que ni siquiera se mueven, viendo que las mujeres hacen mucha fuerza, cargan fuerza y los hombres se quedan sentados, los hombres se acuestan y las esposas cargando el mercado, las esposas trayendo esas bolsas pesadas, pero el hombre no se inmuta a ayudarle, sabiendo que la mujer es más débil y la mujer es la que ha tomado últimamente la fuerza de cargar, de hacer, porque el hombre cada vez es más perezoso. De eso hablo de fidelidad, de un conjunto de cosas que me hablan a mí de ser fiel. Desde el mismo principio, desde el mismo momento de la caída del hombre, esta tendencia se ha mantenido. Adán dijo en Génesis capítulo 3, versículo 12, cuando el Señor le dijo, ¿por qué están desnudos? ¿Comiste acaso del árbol que yo te dije que no comieras? La respuesta de Adán fue, la mujer que me diste por compañera. Yo no fui, fue ella realmente. A ella también le preguntaron y dijo, fue Satanás. Bien, Satanás sí tienta, pero la decisión de caer en la tentación es de nosotros. Es que la tendencia del hombre, aún nosotros cuando estamos en Dios nos equivocamos a veces y culpamos a Dios de cosas que no son, pero antes de conocer a Cristo sí que lo culpábamos por todo. La mujer hizo lo mismo que el hombre. La serpiente me engañó y comí. En realidad, los tres eran tan responsables con Satanás de lo ocurrido. Es decir, la serpiente, Eva y Adán, todos eran responsables, pero ninguno tenía la culpa. Con frecuencia escuchamos preguntas como ¿por qué envía Dios inundaciones, terremotos? ¿Por qué Dios permite la muerte de niños? ¿Por qué Dios permite las violaciones? ¿Por qué Dios permite la injusticia? ¿Por qué Dios permite que sigan gobernándonos y nos sigan cobrando impuestos? ¿Por qué Dios permite que la maldad a veces gane? Porque esto mismo lo decía Habacuc. Les invito a leer Habacuc. Eran las mismas preguntas de Habacuc. Y nosotros culpamos a Dios hoy por el resultado de la codicia, de la avaricia y el egoísmo de la humanidad, pero son ellos los que producen ese resultado, no Dios. Dios ya juzgó en su tiempo el pecado. Que nosotros no veamos ese juicio hoy en día porque no ha llegado nuestro tiempo es diferente, pero Dios ya lo juzgó, ya dio un tiempo y será muy próximo. Pero ponemos a Dios como responsable de todo, responsable por las inundaciones, los terremotos, las violaciones, las muertes. Por eso Dios no prueba nuestra fe con el mal.
¿Y por qué vengo hablando todo esto acerca de los desastres, de las muertes, de las catástrofes, de las violaciones, de todo esto? Porque el mundo siempre le ha echado la culpa a Dios. Si es bueno, ¿por qué permite esto? Pero en el mundo cristiano, el problema es que no le echan la culpa a Dios por esto. El mundo cristiano cree que Dios lo envía para un propósito en nuestra vida. Que Dios envía la muerte, que Dios envía las catástrofes, que Dios envía las violaciones, que Dios las permite, que por algo se dan. Y es por eso este tiempo con Dios para meditar todo el día, para que veamos bajo la luz de la palabra que Dios no nos envía esto porque no hay mal en Dios. Así como Dios no puede ser tentado por el mal, porque no hay mal en Él, ese mismo mal que no hay no lo puede enviar. Y cuando Dios nos prueba, vimos la forma en que Dios sí nos prueba, no nos prueba con lo malo, porque empezando no hay mal en Él. Todo buen regalo que proviene de lo alto, que viene de Dios, es bueno, valga la redundancia, no es malo. Todo buen regalo es bueno. El buen árbol da buenos frutos. Si Dios es un buen árbol, ¿cómo da malos frutos? No existen, no existe. Por eso, ¿cómo creemos que las pruebas que podemos estar pasando, que los problemas, las dificultades, porque a todo eso lo redondeamos con la palabra prueba, ¿cómo podemos creer que Dios nos lo está mandando para que a través de eso nuestra fe aumente? No existe tal cosa. Dios no hace que nuestra fe aumente a través de enviarnos cosas malas. Dios sí nos prueba, pero estas pruebas de Él lo único que hacen es ayudarnos a depender más de Él, a amarlo más, a añorarlo más, a acercarnos más a Él. Y las cosas malas no cumplen este propósito. Por eso vuelvo a repetir, Dios no prueba nuestra fe con el mal. Dios, lo que ha hecho con el pueblo de Israel cuando vemos desde el Antiguo Testamento y hoy en día, es mostrarnos su amor, es mostrarnos que Él sí castiga el pecado, que el juicio contra el pecado sigue, eso no cambia, pero que nunca tratará de que nosotros avancemos, formemos el carácter de Cristo, tratemos de llegar a esa estatura del varón perfecto, podamos nosotros crecer, avanzar a través de enviarnos cosas que Él no tiene. Por eso, una vez más, Dios no prueba nuestra fe con el mal. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición que enriquece y no añade tristeza, dice la misma. Hoy una vez más te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos gracias porque vemos bajo tu palabra que el mal no viene de ti, tú separaste las tinieblas de la luz, no las creaste. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero ya estaba en caos, en desorden. Eso nos muestra cómo necesitamos de ti para que todo vuelva a tener un orden, para que todo vuelva a tener esa bendición que solamente viene de ti. Padre, gracias por cada mañana, gracias por cada enseñanza y gracias por revelarnos tu carácter, por mostrarnos tu bondad, por mostrarnos tu bendición. Te amamos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.